Capítulo 4. Estreno Padre a la fuerza. Sé para mí una roca de refugio, alcázar fuerte que me salve, pues mi roca eres tú y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de las garras del perverso y del violento. Salmo 71, versículo 3 y 4. Yo tenía 10 años cuando un día apareció mi madre por casa diciéndome que tenía que hablar conmigo. Me extrañé muchísimo, puesto que no era su costumbre. Me puse a temblar, porque pensé que iba a cobrar por algún motivo desconocido, pero no fue así. Lo hubiese preferido, porque lo que me tenía que decir no me hizo ninguna gracia. Se sentó a mi lado y me dijo: «He encontrado un padre para ti». «Pero si ya tengo uno», la contesté muy confusa. «Lo sé», contestó ella, «pero ahora vas a tener dos. Cuando me case con él, te dará sus apellidos y a partir de ese momento te convertirás en su hija. Viviremos con él rodeadas de lujo y con criados a nuestro servicio. Frecuentaremos la alta sociedad y la nobleza. Vestirás como conviene a tu nuevo estatus social. Irás a los mejores colegios de pago y cuando seas mayor heredarás sus títulos y su fortuna». Yo la escuchaba con la boca abierta sin entender ni la mitad de lo que me estaba diciendo. Solo sabía que no me gustaba lo poco que entendía. Y la contesté diciendo: «No, yo no quiero otro padre. Si el que tengo no me quiere, no me importa. Me conformo con que tú me quieras y te ocupes de mí. Cuando me case con este hombre tendré más tiempo para ocuparme de ti y te aseguro que él te querrá más de lo que te ha querido tu verdadero padre», me contestó mi madre. Aún así no me convenció y le seguí pidiendo que se quedara conmigo, que yo solo la necesitaba a ella. Pero salió de casa sin responderme y al poco tiempo se casó. La consecuencia inmediata de este acto fue que tuve que aprender mis nuevos apellidos. Y al ser extranjeros, pues los pronunciaba mal. A mi madre se le podía haber ocurrido buscarse un marido español con apellidos normales, como Pérez, López o García, pero no, tenía que buscar lo más complicado que había en el mercado. Este hombre no tenía un nombre de pila como todo el mundo. Al pertenecer a la nobleza, tenía 3 nombres. Así es que, cuando me preguntaban cómo se llamaba mi padre, tenía que soltar toda una retahíla de nombres, y además mal pronunciados. Era el colmo de los colmos. Después de la boda de mi madre, mi otro papá dejó de venir a verme. Me causaba mucha pena, porque él sí que era cariñoso conmigo. Cuando mi madre me presentó a su marido, él no me gustó en absoluto. Era mucho mayor que ella, e incluso que mi padre. Era muy remilgado y apestaba a perfume. Tenía la cara llena de agujeros debido a la viruela y apenas entendía lo que me decía, pero lo que menos me gustaba de él era su mirada. Me resultaba muy incómoda y me daba mala espina. Por más esfuerzos que hizo mi madre, nunca consiguió que yo llamase papá a su marido. Siempre le llamé señor. Pasó un año antes de que me llevasen a vivir con ellos, debido a que después de la boda se fueron a dar la vuelta al mundo. Todo lo que mi madre me había dicho acerca de cómo vivían era cierto. Había mucho lujo en aquella casa, y el servicio estaba compuesto por un mayordomo que hacía también de chofer y de guardaespaldas, una cocinera y una doncella. El servicio y el trato eran impecables, pero yo no me acostumbraba y no me sentía a gusto en aquel lugar. Mi madre me había mentido cuando dijo que se ocuparía más de mí una vez casada. Ella y su marido pasaban mucho tiempo viajando, y cuando volvían ni siquiera me contaban cosas ni me traían recuerdos de aquellos lugares. Si se quedaban en Madrid apenas les veía, puesto que cuando yo me iba al colegio ellos estaban durmiendo, y cuando volvía por la tarde ya no estaban en casa. Casi todas las noches salían al teatro, a cócteles o fiestas con la alta sociedad madrileña, y volvían bien entrada la madrugada. Pasaban olímpicamente de mí. Eso sí, ahora iba a un colegio donde solo estudiaban los pijos.
Aparte de las asignaturas normales, aprendí francés, el idioma que hablaba mi padrastro, lo cual me ayudó mucho a entenderle. Otras materias eran inglés, solfeo, piano, guitarra y flauta, además de los demás asignaturas. Nos enseñaban a bordar, a bailar ballet clásico y danzas folclóricas. Y por supuesto tuve que aprender las normas de etiqueta y protocolo. Esa era la clase en la que más me aburría. Así pasaron 2 años, pero yo seguía echando de menos el apartamento en el hotel, a mi abuela gruñona, a mi gato y sobre todo a aquel amigo que me seguía esperando en un rincón de la capilla. Mi abuela venía de vez en cuando a verme y me traía tortilla de patatas, cocido o lentejas, porque sabía que yo estaba acostumbrada a sus guisos y me moría de hambre con aquella comida remilgada. O sea, mucho adorno de plato, pero poca comida consistente. Yo ya estaba haciéndome mujercita y se notaba en el desarrollo de mi cuerpo. Mi padrastro seguía mirándome raro y empezó a comportarse de forma distinta conmigo. Me guiñaba el ojo cuando mi madre no miraba, me lanzaba besos al aire, me acorralaba en un rincón de aquellos pasillos interminables y me tocaba. Se frotaba contra mi cuerpo, me besaba en la boca, metiéndome incluso la lengua hasta la campanilla. Un día se la mordí, pero eso no le frenó. Cuando intentaba resistirme y gritar, me tapaba la boca y decía: «No te asustes, así es como los padres demuestran a sus hijas el cariño que las tienen». Este argumento no acababa de convencerme porque ni mi antiguo papá nunca me había hecho esas cosas. ¿Sería porque no me quería? Le tenía tanto miedo a mi madre y confiaba tan poco en ella que no me atrevía a contárselo, y a mi abuela tampoco. Como los abusos no paraban, decidí acudir a mi confesor habitual y él me aconsejó que se lo dijera inmediatamente a mi madre. Como seguía sin atreverme, decidí arriesgarme con mi abuela, con quien al fin y al cabo tenía más confianza. Ella se lo contó a mi madre, y su reacción hasta el día de hoy me sigue doliendo. Comentó con su marido las acusaciones que yo había proferido en su contra, y él lo negó todo. Juró por su difunta madre que era mentira, y mi madre le creyó. De inmediato me llevó de vuelta con mi abuela, alegando que yo me lo había inventado todo para separarla de su marido, y no estaba dispuesta a que yo metiera cizaña entre ellos. Aún hoy me cuesta entender que mi madre prefiriese creerle a él y solo se me ocurre que la razón fue el interés. Ella no estaba dispuesta a renunciar a esa vida de lujo y privilegios por una mocosa fruto de un desliz de juventud por la que nunca tuvo especial aprecio. Ni apego, tampoco. Bueno, el caso es que por otro lado me sentía feliz por haber recuperado mi vida de antes y la compañía de mi abuela, que aunque seguía igual de gruñona, al menos no se atrevía a pegarme porque yo ya era más alta que ella. Lo primero que hice al llegar a mi barrio fue ir a visitar a mi amigo del alma. Tenía muchas cosas que contarle y como de costumbre allí estaba él con los brazos abiertos esperándome. Sentada a sus pies sentía que no necesitaba ningún padre, ni postizo ni de verdad. El uno porque me defraudó comportándose conmigo incorrectamente y el otro por haber desaparecido de mi vida. La escuela del dolor me enseñó que no debía confiar en un hombre por muy bueno que pareciera. El único que nunca me defraudaría sería Jesús. Mi madre me cambió de instituto matriculándome en uno de las Hermanas de la Caridad, por la zona de Iglesias, en la misma calle donde está la Basílica de la Milagrosa. En el nuevo colegio me encontraba más a gusto que en el anterior. Las hermanas eran muy severas, pero por lo menos no enseñaban todas esas pijadas como en el otro. Me gustaba mucho cómo daban la clase de religión y sacaba muy buenas notas en esa materia, así como en dibujo, historia, literatura y gimnasia. En ocasiones especiales, como una novena o en el mes de María, el colegio en pleno iba a la basílica. Me gustaba subirme a un corredor lateral que llegaba muy cerca del rostro de la Virgen que había en lo alto del altar mayor. Me parecía preciosa. Tenía una expresión de bondad que me llenaba el corazón de paz. Las manos extendidas hacia abajo con las palmas hacia afuera parecían invitarme a pedir lo que quisiera
al tiempo que me llamaban a cobijarme bajo su manto. Fue este sentimiento el que me llevó a considerarla mi madre, puesto que la mía me había fallado una vez más. No cabía en mí de gozo cuando las religiosas decidieron hacerme hija de María en recompensa a mi buena conducta. La ceremonia de investidura tuvo lugar en la Basílica de la Milagrosa, bajo la mirada tierna y bondadosa de la Virgen, y me pareció ver que me miraba a mí en especial. Cuando me impusieron la banda azul con la medalla de la Milagrosa, mi corazón empezó a saltar de alegría. Fue como si en ese momento ella me hubiese adoptado y me dijese al oído: «Yo no te defraudaré jamás». Un día del mes de mayo, me acuerdo porque está dedicado a la Virgen, y tanto las aspirantes como las hijas de María llevábamos su medalla prendida al uniforme en forma de escapulario durante todo el mes. A la salida del colegio me abordó en la calle un señor maduro de pelo gris, mediana estatura y bastante amable. Me llamó por mi nombre y me dijo: «Tu madre ha tenido un accidente en la calle y antes de que se la llevaran al hospital me ha pedido que te lleve con ella». En ese momento no se me ocurrió desconfiar, solo estaba preocupada por lo que le hubiese podido pasar a mi madre, y me senté en el coche con él. De camino al hospital le pregunté: «¿Qué le ha pasado?». «La ha atropellado un coche», contestó. Me puse a llorar desconsolada, imaginando a mi madre envuelta en vendas y casi muerta. Él, para desviar mi atención, fue preguntándome acerca del colegio, si sacaba buenas notas, qué asignaturas me gustaban y cuáles no, cómo nos trataban las religiosas, etc. Cuando me quise dar cuenta, estábamos saliendo de la ciudad y no se veía el hospital por ninguna parte. Me empecé a asustar y le pedí que me llevase con mi madre, pero aunque me contestó que ya quedaba poco, yo seguía sin ver ningún hospital. Presentía que un peligro inminente me acechaba. Me así con todas mis fuerzas a la medalla de la Virgen y me puse a rezar. «Madrecita, por favor, protégeme. Yo no sé cuáles son las intenciones de este hombre. Solo sé que me mintió para traerme con él. Por favor, toca su corazón para que se apiade de mí y no me haga daño». El coche siguió avanzando por la carretera mientras yo pedía que me llevase de vuelta, pero él no me escuchaba. Sin embargo, algo pasó que le hizo cambiar de idea. Se paró en la puerta de una ermita y me hizo entrar. Aquel lugar se encontraba vacío. El miedo me impedía reaccionar y salí corriendo. Además, ¿dónde ir? Estábamos en medio de ninguna parte. Así es que seguía pidiendo a la Virgen que me librara de este hombre. Él estuvo un momento quieto de pie detrás de mí. Luego, adelantándose, me cogió del brazo para levantarme de donde yo estaba arrodillada. Me temblaban tanto las piernas que me tuve que sentar. Él se sentó a mi lado y me cogió una mano. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me pedía perdón por haberme mentido. Le pregunté por qué lo había hecho y me respondió: «Llevo varios días apostándome a la salida del colegio, observando y buscando entre vosotras alguna que me gustase, y te escogí a ti. Quería pasar un rato agradable contigo, quisieras tú o no, pero de repente me he dado cuenta de que soy incapaz de hacerte daño. Hay algo en ti que me conmueve profundamente». Dicho esto, me levantó del banco y me llevó de nuevo al coche, prometiendo dejarme en casa. Pero yo le rogué que me dejara a la puerta del colegio. No quería que supiera dónde vivía. De vuelta a la ciudad, ya más tranquila, le pregunté cómo era que conocía mi nombre, y respondió que se lo había preguntado a una de mis compañeras a la salida del colegio. Cuando volví a casa no le dije nada a mi abuela, y puse el pretexto de haberme entretenido con mis compañeras para no inquietarla y librarme de la bronca que seguramente me habría echado por ser tan confiada. Nunca volví a ver a aquel hombre merodeando por el colegio. Dios, movido de compasión por mí y por la fe que manifesté en ese momento, tuvo su mano puesta sobre mi hombro y me salvó del peligro envolviéndome por detrás y por delante. Salmo 139, versículo 5.